Bueno, acá estoy de nuevo. Quería en este segundo video presentarles un poco las características de los contenidos, digamos, de la materia. Repito, en su versión para sociólogos. Eh, la materia se llama Teoría y Metodología de la Investigación Social y el tema sobre el que trata básicamente es sobre el problema del método científico en ciencias sociales, ¿no? Eh, ¿Qué es el método científico, digamos? Es el qué conjunto de procedimientos hacen que un determinado texto, ¿sí? Una producción, una investigación, sea científica, o sea aceptada como científica, validada como científica, y no como otro tipo de conocimiento, como puede ser el conocimiento político, artístico, estético, religioso, moral, ¿verdad? Eh, Hay muchas formas del conocer. Nuestra modernidad occidental le ha dado a la ciencia una relevancia fundamental como forma del saber, ¿no? Esto puede ser aceptado, puede ser reivindicado o puede ser criticado. Eso vamos a estar haciendo también. Eh, y sobre todo le ha dado una forma científica a algo bastante raro, ¿no? De concebir como objeto de ciencia, que es las relaciones humanas, ¿no? Que son en general mucho más volubles, digamos, difíciles de convertir en objeto, difíciles de observar como un objeto, como si fuera un objeto de la naturaleza o de la física. Y sin embargo, hace ya 2 siglos van a ser de la existencia de las ciencias sociales o de la idea de la existencia de las ciencias sociales. Eh, en ese sentido, nuestro problema, como les decía, es el problema del método científico para las ciencias sociales. Y comenzaremos tratando la cuestión del método científico para las hermanas mayores, digamos, de las ciencias sociales, ¿no? Que son sobre todo las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias sociales surgen en buena medida bajo el modelo, al amparo del desarrollo, del progreso, de los logros que se fueron dando en el ámbito de las ciencias naturales, de la física aplicada, eh, y se plantea allá por mediados del siglo XIX la idea de que exista algo así como una sociología, ¿no? Algo así como un estudio de la sociedad como un objeto. Un objeto que no es autoevidente. Tampoco lo es la molécula, tampoco lo es el átomo, digamos, pero la sociedad, las relaciones sociales, eh, ofrecen algunas dificultades específicas respecto de las moléculas y de los átomos, como ser, por ejemplo, que los actores sociales hablan, se vinculan, se comunican, cambian de estrategia de acuerdo a cómo creen que van a actuar los otros actores, y hacen un montón de cosas que tienen que ver con lo que podríamos llamar el sentido subjetivo de la acción, para decirlo con una palabra célebre de Max Weber, uno de los fundadores del método sociológico, eh, que hacen menos evidente el objeto de las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, la primera gran tradición, digamos, que podríamos llamar positivismo, naturalismo, de las ciencias sociales, se construyó y desarrolló sus herramientas eh, bajo el modelo del progreso de las ciencias naturales, ¿no? Comte, el fundador o el que inventó, el que acuñó la palabra sociología, eh, creador de la filosofía positivista, hablaba de la posibilidad de una física social, ¿no? La idea de que el método de la física, el modelo newtoniano de la física, iba a poder aplicarse al estudio y la predicción de las relaciones sociales y de los procesos sociales. Eh, esta matriz, digamos, que yo siempre ilustro con una hipérbole, digamos así, con un ejemplo exagerado, es una hipérbole. Las ciencias sociales nacieron cuando a alguien se le ocurrió que una revolución se podía explicar con las mismas herramientas que la fotosíntesis. Esto parece delirante, pero en realidad es bastante gráfico, porque anteriormente los problemas humanos, o los problemas sociales, o los problemas políticos, se habían resuelto con herramientas religiosas, filosóficas, políticas, digamos, en la cuna de Occidente, los problemas acerca de la justicia, del bien,
del buen gobierno, etcétera, se resolvían en una asamblea discutiendo acerca de justamente cuál era el rumbo que debían tomar esos problemas entre un conjunto de ciudadanos, no de especialistas, ¿sí? No de científicos. La idea de que la sociedad y la política son objeto de la filosofía o de la ciencia son posteriores, digamos, ¿no? A la cuna de Occidente. Ahora, hoy nos parece que es completamente razonable que exista una ciencia social, ¿no? Una sociología. Quiero problematizar de entrada la idea misma de la sociedad como objeto, ¿no? Como objeto de un conocimiento científico, de un conocimiento metódico. Bueno, en principio lo que vamos a tratar es sobre eso, ¿no? Sobre el conocimiento científico y sobre el método científico. Y vamos a ver un poco las discusiones acerca, por un lado, del método científico para todas las ciencias empíricas, en los tres grandes momentos que eso tuvo durante el siglo XX, el momento del empirismo lógico, del racionalismo crítico y del posempirismo, les doy nombres en este momento, que después les vamos a ir llenando de contenido esos conceptos, pero digo, una ciencia pensada como una ciencia autónoma, con un objeto definido, con una serie de procedimientos objetivos, es decir, donde no interviene la subjetividad del investigador, que se acumulan y progresan, que desarrollan tecnologías para intervenir sobre sus objetos. Todo eso es la ciencia moderna y todo eso se racionalizó y se especializó, se complejizó durante el siglo XX, ¿no? Ese método. Bueno, eso sobre las ciencias observacionales, ¿no? Sobre las ciencias que nos informan algo sobre el mundo de la experiencia, sobre todo las naturales y las sociales, lo vamos a ir trabajando en la primera parte de la materia. Ahora bien, como les decía, las ciencias sociales, y como lo vio muy bien de los fundadores, Marx, Durkheim y Weber, sobre todo Weber, las ciencias sociales tienen una especificidad en su objeto. Y esa especificidad es justamente que ese objeto tiene un comportamiento, una interacción, ¿sí? Que puede orientarse y reorientarse de acuerdo a el comportamiento y la acción del otro sujeto objeto, ¿sí? Es decir, los agentes humanos, digamos así, como dice uno de nuestros autores, tenemos dos características, capacidad y cognoscibilidad. Es decir, capacidad, ¿qué quiere decir? Que podemos actuar de distintas maneras, de acuerdo a cómo juzgamos el medio en el que estamos actuando, de acuerdo a cómo evaluamos cómo van a actuar los otros. Y cognoscibilidad quiere decir que tenemos una capacidad de reflexión sobre lo que hacemos, ¿sí? Podemos aprender, podemos complejizar, mejorar, evolucionar o no, o involucionar, digamos, pero podemos reflexionar y aprender acerca de nuestra práctica. Entre otras cosas porque hablamos, porque nos comunicamos, ¿sí? Todas esas características no las tienen los objetos de la física o de la biología, digamos. La molécula, el átomo, la célula, ¿sí? No hablan y no actúan de acuerdo a cómo actúan las otras moléculas, los otros átomos y las otras células. Por eso se dice que la sociología debe ser, o por eso dice Weber, que la sociología debe ser una sociología comprensiva. ¿Qué quiere decir comprensiva? Quiere decir que la sociología actúa o investiga el sentido que los actores le dan a sus acciones. Parte de esa evidencia, de la evidencia del sentido que los actores le dan a sus acciones. Y en tanto parte de esa evidencia tiene que tener un método específico para poder investigar ese sentido subjetivo. Que nunca es subjetivo en el sentido de privado, de incomunicable, porque está construido con un lenguaje, con una culturación y con un aprendizaje que es común a los sujetos que participan de una comunidad o de una sociedad. Sin embargo, sí tienen esos actores la posibilidad de actuar de distintas maneras y de aprender de sus acciones. Entonces, por eso Weber dice, tenemos que partir en la sociología, no llegar, o sea, la sociología no consiste en reproducir los puntos de vista de los actores, pero sí en partir de sus puntos de vista, para poderlos explicar, ¿sí?, en sus causas y sus efectos, dice Weber. Eso es la sociología. Partir de esos puntos de vista para poderlos explicar, haciendo otras hipótesis más generales, digamos, sobre procesos históricos, políticos, estructurales, etcétera, de por qué se producen esos comportamientos. Ahora bien, si nosotros asumimos, como les vengo diciendo, que las ciencias sociales, la sociología, trata con una realidad que ya está constituida
por los actores sociales, una realidad que ya tiene un sentido en sí misma, ¿sí? Nosotros tenemos que asumir un problema que técnicamente se llama el problema de la doble hermenéutica. Después lo vamos a ver más en desarrollo. ¿Cuál es el problema de la doble hermenéutica? El problema es que nosotros tomamos como objeto un lenguaje que no es el lenguaje técnico de las ciencias sociales, que es el lenguaje natural de la acción humana, y al mismo tiempo producimos un conocimiento que de algún modo se vincula con esa realidad. Es decir, en la medida que la ciencia es un conocimiento público, influye sobre su objeto, ¿sí? Es decir, los actores humanos toman nuestras teorías, toman nuestras investigaciones, toman nuestras hipótesis, toman nuestros artículos de opinión, o pueden hacerlo, como insumo de su acción, como parte de su aprendizaje, ¿sí? Si eso es así, se nos presenta un problema, todo un problemón, que es la tercera parte de la materia, la última parte, que es el problema de lo que nosotros llamamos el problema de la crítica, que es el problema que, si Weber vio, el primero que vio la cuestión de la, podríamos decir así, Durkheim fue el primero que vio la analogía entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y la llevó a un punto muy complejo de elaboración. Weber fue el primero que vio el problema de la comprensión. Y Marx fue el que vio claramente este problema, que es el problema de la crítica. Es decir, de cómo la producción teórica en ciencias sociales puede contribuir a la dominación o a la emancipación, ¿no? ¿En qué medida, cuando hacemos ciencias sociales, estamos contribuyendo a que la gente sea más libre? Los actores sociales, quiero decir, digo, la gente utilizando, ahí ven un problema de traducción, ¿no? Entre distintos vocabularios, que está siempre en el medio de la producción de las ciencias sociales, ¿no? Podemos hacerlo contribuyendo a la emancipación, a la autonomía, a la libertad, o también se puede hacer contribuyendo a la dominación, reforzando la dominación. Ahora bien, eso es parte del ejercicio mismo. ¿En qué medida es parte del ejercicio mismo? ¿Qué garantía tenemos de hacer una cosa y no estar haciendo la otra? Bueno, toda esa problemática es la problemática de lo que se llama el problema de la crítica. Esta materia entonces es una materia sobre filosofía de la ciencia, epistemología también llamada, es una palabra esa un poquito intimidante, pero bueno, es así, y de lo que trata es sobre el método científico en las ciencias sociales y el alcance crítico del método científico en las ciencias sociales. Todo esto es bastante complejo, como se imaginarán, aquí se intersectan, digamos, se solapan aspectos que tienen que ver con la lógica, con la lingüística, con la teoría social, sobre todo esas tres dimensiones. Por eso esta es una materia compleja, difícil, pero un desafío para los que quieran hacer sociología. Y esto no es solamente para los que hagan sociología en investigación científica, sino para todos los que quieran hacer sociología también como profesión, ¿no? Técnica. Van a tener que dominar cuáles son las herramientas que hacen que lo que están haciendo, lo que están ofreciendo, en el CONICET o en el mercado, digamos, sea un conocimiento técnico y sociológico y no periodístico o político, porque en caso de que quieran un periodista o un político van a llamar a otro o a otra. Así que lo que vamos a tratar de reflexionar es acerca de esa herramienta, ¿no? De la nuestra, de los que hacemos ciencias sociales. Bueno, les dejo un saludo, espero haberles planteado el panorama y si quieren seguirlo, los y las invito a que lean el programa, pero que lo lean completo, porque hay una justificación al final donde todo esto que dije apretadamente en 15 minutos para poderlo subir a YouTube está desarrollado de manera argumentada y redactada. Bueno, la seguimos en adelante. Tenemos un cuatrimestre por delante. Ojalá podamos disfrutarlo aún en la virtualidad.